Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a José Miguel, que nos acompaña y que sé que ha tenido que hacer un hueco en su agenda complicada, como es normal. Bueno, y lo primero iba a presentarle. La verdad es que yo creo que es muy conocido porque cuando ha llegado todo el mundo de alguna manera saluda a José Miguel Herrero, con lo cual... Pero bueno, me voy a permitir hacerte una breve presentación. José Miguel es ingeniero agrónomo, especialidad en Economía Agraria por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en Comercio Exterior por Valladolid, experto universitario en análisis de datos de investigación social y de mercados, y a lo largo de su vida laboral ha sido su director general de Industria, su director general de Estructura de la Cadena Alimentaria o director de la Agencia de Información y Control Alimentario, puesto que ocupó entre el 14 y el 18. Y en 2018 le nombraron director general de la Industria Alimentaria, organismo que depende del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Muchas gracias y buenos días, José Miguel, por acompañarnos. Buenos días. Yo encantado de estar aquí con todos vosotros. Pues nada, entrando esta mañana hemos estado hablando, evidentemente, sobre sostenibilidad, economía circular, recuperación de los desperdicios, desde los ámbitos empresariales. Ha habido directivos, empresarios, bodegueros, gente del mundo de la distribución. Ahora lo que queremos es un poco ver desde el punto de vista más del Ministerio cómo es la estrategia, y empezando por uno de los temas que he sacado, respecto al desperdicio alimentario, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que el Ministerio tiene? El año pasado hubo una campaña que se hizo que se llamaba Aquí no se tira nada, que además hubo implicados varios chefs que colaboraron con la misma. Cuéntanos un poco cómo es la estrategia desde el Ministerio, desde este tema que evidentemente nos tiene que preocupar a todos y nos preocupa a todos. Bueno, pues todo empieza, yo creo que hacia el año 2009-2010, cuando las Naciones Unidas hicieron un estudio sobre lo que se desperdiciaba a nivel del sector agroalimentario, y el dato que dieron era que 1/3 de lo que se producía no acababa consumiéndose, sino que acababa desperdiciándose. A partir de ahí, pues todos los países empezamos a actuar para tratar de erradicar o disminuir el desperdicio alimentario. Entonces, en el Ministerio hemos trabajado en tres patas. La primera era cuantificar el desperdicio alimentario. En esos primeros estudios veíamos que en los hogares se desperdiciaba más del 40%, un 20% aproximadamente en la hostelería, con lo cual en esos dos segmentos ya tenemos más del 50% de los desperdicios que se producen en nuestro país, con lo cual teníamos que cuantificarlo y medirlo. Entonces creamos un panel de unos hogares que colaboran diariamente con nosotros, que nos indican la cantidad de alimentos que compran y la cantidad de alimentos que utilizan y los que desperdician, con lo cual tenemos medido los alimentos que se desperdician en España en los hogares. Entonces, la primera cuestión para poder actuar era dimensionar el problema. La segunda era concienciar, y por eso empezamos con la campaña Aquí no se tira nada, dentro de la campaña más global del país más rico del mundo, y quisimos pues, apelar un poco a los ciudadanos a la importancia y al valor que tienen los alimentos. Y contamos con 3 cocineros para un poco ser la cara visible en esa campaña de concienciación. Y la tercera pata era la pata de la regulación. Elaboramos un proyecto de ley que finalmente no va a poder ser aprobado porque se iba a votar en el Senado justo la semana después del adelanto electoral, con lo cual queda en stand-by hasta que el nuevo Gobierno pues, lo quiera retomar. Pero en cualquier caso sí que se hizo un ejercicio muy importante con todos los miembros de la cadena alimentaria, con agricultores, con la industria, con la distribución, con las organizaciones sociales, para ver qué podíamos hacer desde el ámbito de la legislación en la reducción del desperdicio alimentario. Y ahí se trabajó en decir que todas las empresas de la cadena tenían que hacer un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio. Es decir, hacer un autodiagnóstico de qué es lo que entra y qué es lo que finalmente se termina desperdiciando, para establecer medidas correctoras y tratar de luchar contra el desperdicio. Básicamente ese era el principal elemento que se imponía en la ley, pero la ley era una ley mucho más propositiva, donde había
muchas buenas prácticas que se querían incentivar, como pues que los supermercados establecieran lineales separados de productos próximos a caducar con descuentos, que hubiera también pues, en la hostelería la obligación de ofrecer un recipiente para el cliente que quería llevarse la comida que no había consumido. Y, bueno, en general, pues también fomentar la donación y fomentar pues, que esas entidades que tienen pues, esa capacidad de dar una segunda vida al alimento, pues lo tuvieran. Y, pues, resumiendo, concienciación, medición y luego medidas legislativas. Y en la concienciación, podemos pensar que la hostelería en general, todo el sector food en general, luego podemos hablar de los consumidores, ¿tiene ya ese objetivo real metido en el ADN? ¿Y cuánto camino nos queda? Porque es verdad que una cosa es decir, voy a ver cómo soy sostenible, cómo recupero todos los desperdicios. ¿Y cuánto esto condiciona también el hecho de que el proyecto de ley se haya paralizado con el tema de las elecciones? Bueno, con las elecciones se nos han paralizado muchas cosas, o sea, no es la exclusiva, ¿no?, para esto. Pero bueno, ¿cuánto condiciona todo esto? Bueno, yo creo que en la hostelería, según los datos que tenemos de el comportamiento de los consumidores, en la hostelería cuesta más para el ciudadano, para el consumidor, desperdiciar, porque al final está pagando por ese producto. Entonces, tiene un valor el producto que está consumiendo. Entonces, le cuesta más tirarlo. En los hogares, en cambio, el valor está un poco olvidado. Entonces, cuesta mucho menos tirar un tomate o tirar un plato que nos ha sobrado que algo que estamos pagando un precio por él. Pero a nivel de la hostelería creo que todavía, aunque se han tomado muchas medidas y hay mucha más planificación en cuanto a qué comprar de suministro para poder luego darlo salida en el menú, creo que todavía hay margen de mejora y sobre todo en racionalizar quizá el tamaño de las raciones. Entonces, ya hay muchos restaurantes que están trabajando en formatos de medias raciones, incluso tapa, media ración y plato completo, que permite un poco al comensal pues, organizar en función del apetito que tiene, pues, diseñar la cantidad que quiere consumir. Y eso evita bastante el desperdicio alimentario. Sin embargo, yo creo que todavía hay un margen de mejora en cuanto a la planificación, de qué comprar en función de pues, la previsión de clientes que vas a tener, pero creo que también pues se ha mejorado respecto a lo que veníamos observando. Desde el punto de vista del consumidor, el Ministerio supongo que puede influir menos, excepto que yo creo que es un tema cultural, ¿no? Es decir, hay que empezar a ser, digamos, consciente de dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir, y la cultura, seguramente, si nos comparamos con otros países, todavía estamos un poco atrasados, ¿no? Hay mucho más conciencia en otros países, quizás más avanzados en estas prácticas que nosotros, ¿no? Mira, antes de hacer la campaña de concienciación, en los datos que teníamos, observábamos que los jóvenes eran los que más desperdiciaban y los mayores de 65 años eran mucho más conscientes. Incluso había pues, hogares de personas más mayores que no desperdiciaban nada. Entonces, nos llamaba la atención cómo los jóvenes, siendo tan conscientes con el tema del cambio climático, del medio ambiente, no asociaban que tirar alimentos era también tirar recursos que habían sido necesarios para producir ese alimento, como la energía, el agua, etc. Entonces, después de la campaña hemos observado cómo ya esos jóvenes están desperdiciando menos. Luego hay otros dos elementos, por citar algunos ejemplos, que influyen mucho en el desperdicio, y es la temperatura. El hecho de que esté aumentando la temperatura en épocas que no es normal, por ejemplo en primavera o en otoño, que hemos tenido temperaturas muy elevadas, hemos visto que hay una correlación directa con el aumento del desperdicio, sobre todo de frutas y hortalizas. Las frutas y hortalizas las guardamos en la cocina, no las metemos en la nevera, y si sube la temperatura, al final pues, se desperdicia muchísimo más. Y bueno, son pequeñas cosas que hemos identificado y que creemos que bueno, se pueden ir corrigiendo. Pero bueno, en definitiva, creo que también somos más conscientes ahora que antes, y la pandemia nos hizo recuperar un poco el valor del alimento. Como hemos estado más tiempo en casa, y el hecho también de que haya gente que está teletrabajando, el hecho de estar más tiempo en el hogar hace que se aprovechen mejor los alimentos, porque les damos una segunda vuelta, una segunda vida. Vimos que en los meses del confinamiento el desperdicio se redujo muchísimo,
porque, como te digo, pues era mucho más fácil aprovechar el alimento. En las grandes ciudades se desperdicia más que en las ciudades pequeñas, donde mucha gente vuelve a casa a comer y vuelve luego a la oficina por la tarde. El hecho de estar más tiempo en casa es un aliado contra el desperdicio alimentario. ¿Y cómo movemos esto, si lo llevamos al término económico, desde el punto de vista de las empresas, la hostelería, etcétera? ¿Cómo rentabilizamos el hecho de que tengamos que, dentro de nuestros procesos, preocuparnos de la recuperación del desperdicio? ¿Podemos soñar en un idílico zero waste? ¿Podemos llegar a pensar que en algún momento y que esto va a ser rentable o que podría serlo? Debería ser rentable, porque siempre decimos que el alimento más caro es el que acaba en la basura, porque al final ha sido necesario, pues como he dicho, recursos naturales para producirlos, recursos energéticos, y al final nos ha costado una cantidad de dinero que no vamos a poder luego rentabilizar. Entonces, con una buena planificación, con una buena estimación de las compras para luego darlo salida y bueno, pues con una mayor concienciación, creo que podemos también ser mucho más rentables y mucho más eficientes en todo lo que es el negocio de la hostelería. La economía circular. Todos hablamos de economía circular, enfocado en el sector gastronómico. ¿Qué implica y a qué actores involucra? Bueno, la economía circular yo lo veo como dar una segunda vuelta, una segunda oportunidad a las cosas, a los alimentos y también a los residuos. Es decir, pasar de una economía lineal donde entran una serie de materias primas o recursos y al final se terminan un poco desperdiciando. El hecho de que haya una economía circular hace que seamos capaces de reciclar los materiales, que con los subproductos de alimentos que pues, antes eran subproductos y se tiraban a la basura, se les pueda dar una segunda vuelta, tanto como un alimento que se pueda consumir, como en la ley también hablábamos de una jerarquía, es decir, el alimento que se termina desperdiciando, que pudiera ser donado, si no puede ser donado, que se utilizara en la industria alimentaria, por ejemplo, para hacer zumos, mermeladas, purés, etcétera, sino que pudiera pasar a la alimentación animal, que también tiene un valor bastante grande, y si al final se convierte en un residuo, pues que lo valoricemos convirtiéndolo, por ejemplo, en un biocombustible o en un compost natural o en energía. Con lo cual, ese es el concepto de economía circular, que creo que las empresas cada vez son más conscientes de que es una manera también de ser más rentables. Y veíamos cómo, pues, en lo que son la industria alimentaria y la distribución, el desperdicio es mucho menor porque tienen procesos mucho más eficientes en la cadena de valor. ¿Cómo podemos estrechar lazos entre productores, hosteleros, en un mismo fin y objetivo, que es, lógicamente, que esta cadena de valor sea mucho más sostenible, más rentable, más circular, y que eso luego conciencia al resto de la cadena, que es el consumidor final? Pues yo creo que hay que propiciar puntos de encuentro y el diálogo. Es muy importante que el agricultor conozca también qué es lo que está demandando el consumidor final, que el hostelero conozca también pues lo que está produciendo los agricultores, que la industria esté conectada con la distribución, con la hostelería, porque tradicionalmente cada uno trabajaba de manera aislada. El productor se dedicaba a producir, pero no estaba pensando cuál era lo que estaba demandando el mercado. Muchas veces el hostelero buscaba productos fuera del entorno. Ahora hay mucho más diálogo entre los cocineros y los agricultores y hay ese diálogo para producir variedades que son adecuadas o que enlazan con el menú que quiere poner en el punto de venta el hostelero. Entonces, todo lo que es el diálogo entre los distintos eslabones de la cadena creo que es muy positivo. Y desde la Administración llevamos tiempo propiciando ese diálogo y sobre todo que haya mucha información, que no sea una información que se queda cada uno de los operadores, sino que sea compartida. Y en un momento donde hay tanta digitalización, donde hay tanta red de comunicación, creo que hay una gran oportunidad para que cada uno abandone sus egos y empiece a trabajar en colaboración y colaborando con los demás.
El hecho de que, como has dicho, haya paralizado todo el tema del proyecto de ley, las elecciones, ¿puede existir un temor a que en un posible cambio, no sabemos lo que va a pasar, esto lo retrase? ¿O desde el Ministerio, con independencia de quién vaya a ocuparlo, hay conciencia de que esto tirará para adelante? Porque esto no tiene ideología ni tiene color. Yo estoy convencido de que es una ley que va a salir adelante antes o después. De hecho, en el Congreso fue aprobada sin ningún voto en contra de ningún partido político. Hubo 2 partidos que se abstuvieron, pero nadie votó en contra y la mayoría la aprobó, pero tenía que votarse de nuevo en el Senado. Lo único que el efecto real que supone el volver otra vez a que el Gobierno nuevo tenga que retomar el proyecto es que tiene que pasarse otra vez todos los trámites que ya se habían pasado. O sea, tiene que aprobarse en un Consejo de Ministros, someterse a información pública, volver a hablar con toda la cadena, y esto pues será un proceso, en el mejor de los casos, que durará más de un año, aunque haciéndolo todo, aunque fuera la misma ley, pero los procesos, los procedimientos, los plazos, hay que repetir todo, con lo cual la agilidad a veces. Un año no te lo quita nadie. ¿Y te ha paralizado alguna campaña que teníais prevista ahora de cara a lo mejor a los próximos meses? No, nosotros, de hecho, ahora hasta el 31 de julio estamos con una de las campañas de alimentos de España y se verán muchos anuncios del desperdicio. Justo este fin de semana estaba viajando en el AVE y todas las pantallas de Atocha y de las principales estaciones del AVE y de aeropuertos está la campaña de Aquí no se tira nada. En este aforo que estamos, donde hay, como he dicho, empresarios y gente de diferentes sectores, etcétera, dentro del propio sector agroalimentario, si les tuvieras que, o nos tuvieras que lanzar un mensaje un poco desde lo que representas, que es la parte institucional y que lógicamente nos debe guiar, ¿no? Es un poco, bueno, es lo que tiene que ser un ministerio. ¿Qué mensaje nos lanzarías para que todos seamos mejores? Para mí es muy importante que seamos conscientes del valor que tienen los alimentos, porque detrás de un alimento hay toda una cadena de producción, hay innovación, hay el trabajo de los agricultores, de la industria, de la distribución, y creo que el alimento había perdido el valor, se había banalizado y no éramos conscientes de que detrás de un plátano, de un tomate, de un vaso de leche, pues hay el trabajo y el esfuerzo de muchísimas personas, mucha tecnología, mucha innovación, y entonces siempre que pensemos el valor que tiene el alimento que estamos consumiendo. Porque, insisto, eso es lo que pasaba para que se desperdicie el alimento, que lo había perdido. Y pongo siempre el mismo ejemplo pongo 2. Uno, un bolígrafo que nos regalan de publicidad, lo damos 27.000 vueltas antes de tirarlo. Una camiseta que nos dan de publicidad, nos la ponemos. Si ya se nos estropea, la usamos para dormir, para estar en casa. Termina siendo un trapo para limpiar, pero nos cuesta tirarla y nos la han regalado. Pero lo damos un valor que no damos a los alimentos. Entonces, mi mensaje es que volvamos a recuperar el valor de los alimentos. Pues muchas gracias, José Miguel. Podríamos seguir hablando. Yo creo que hemos dado unas pinceladas, o has dado unas pinceladas interesantes de dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. Mucha suerte en el futuro inmediato. Yo te conozco no hace mucho, pero es verdad que desde que te he conocido y he conocido mucho más en profundidad todo lo que se hace desde tu dirección general, pues me gustaría que tuvieras continuidad en ella, porque haces una labor verdaderamente muy, muy interesante y positiva, y agradecerte de nuevo tu asistencia a este evento. Pues nada, te agradezco tus palabras y encantado de estar aquí con vosotros. Pues muchas gracias. Gracias a todos.